Hunapku o Tloquenahuaque. De la antigua lengua maya, Hunapku se traduce como dador del movimiento y la medida. Se compone de Hun, que quiere decir único o solo, y Nap, medida y movimiento, y Ku o Kup, que quiere decir dador. La civilización de la náhuatl es una sola, por múltiples culturas diferentes en tiempo y espacio que la integran. De modo que los mayas, nahuas o zapotecos, por solo citar 3 de los más de 200 pueblos que existieron antes de la invasión y ocupación europea. De modo que al poseer una misma matriz filosófico-cultural conocida como Toltecayotl, no estamos frente a diferentes civilizaciones, es decir, los mayas no son una civilización en sí mismos, son en cambio parte de un todo hermanado que se conoce como civilización del Sem Anáhuac. Así que el concepto filosófico espiritual de Hunapku, dador del movimiento y la medida, no es creación única de la cultura maya en la lengua náhuatl, que era la lengua franca del Sem Anáhuac por miles de años. Se nombra como Tloquenahuaque. Así como Chac, que representa la energía luminosa del mundo simbolizado con el agua, también existe en la cultura zapoteca con el nombre de Cosijo, y de la misma manera la encontramos en la cultura nahua con el nombre de Tlaloc. Las 3 comparten la misma raíz filosófica religiosa, pero cada cultura la representará iconográficamente de maneras distintas. Pero todas coincidirán en llevar unas anteojeras y una lengua de serpiente, y en lo filosófico simbolizan lo mismo, la vida material. La concepción filosófica de lo inconmensurable, de aquella suprema conciencia o energía primigenia, los anahuacas determinaron que no tenían nombre ni forma, que eran totalmente abstracto e inaprehensible para las limitadas posibilidades humanas. De modo que para el siglo XVI los españoles le llamaban Dios Padre, Jehová, y lo representaban con un anciano sentado en un trono sosteniendo en la mano derecha una cruz y en la izquierda a un globo terráqueo. Los pueblos del Sem Anáhuac, los anahuacas 30 siglos antes, decían que era invisible e impalpable, como el viento y la noche, o le llamaban metafóricamente aquel por quien se vive, porque no se podía nombrar. De modo que no podía ser representado porque era invisible, lo que implica que los anahuacas no eran idólatras. El concepto en lengua náhuatl de Teotl no significa Dios, aunque así lo tradujeron los primeros misioneros por ignorancia e incapacidad cultural. Nuestros antepasados tenían Hunapku o Tloquenahuaque, o como le llamaran en otras lenguas anahuacas, la concepción de una fuerza única, inconmensurable, invisible, impalpable e innombrable, era su referente superior en los terrenos de lo divino y lo sagrado. Las diferentes advocaciones o manifestaciones de esta suprema realidad fueron representadas de manera simbólica. Estos diferentes simbolismos o advocaciones de una sola realidad, los misioneros, por su corta visión o su fanatismo, les llamaron dioses, justificando con esto la inferioridad de la milenaria religión endógena de los anahuacas frente al sincretismo religioso y las múltiples transgresiones que sufrió la secta cristiana surgida del judaísmo
al ser adoptada por las diferentes religiones locales de los pueblos europeos y puesta por Roma como religión de Estado, y que para España fue impuesta como religión obligatoria por Isabel de Castilla, proscribiendo las religiones de los arrios, judíos, musulmanes y las religiones y espiritualidades de los pueblos ancestrales que tenían siglos de profesar en la península. La confusión surge porque los primeros investigadores han sido extranjeros y ellos siempre nos han estudiado por nuestras diferencias y no por nuestras semejanzas, y desde una supuesta superioridad inexistente, de modo que ven al Semanáhuac como un archipiélago en vez de un continente, y sus colegas nacionales, totalmente sometidos y colonizados, repiten sus errores hasta convertirlos en la verdad oficial y el dogma histórico colonial. Así que para los mayas y todos los demás pueblos del Anáhuac, Hunabku era el centro de toda la galaxia y a su vez el corazón y la mente del Creador. Hacia ahí y a través del sol dirigían su mirada al estudiar las estrellas. Hunabku es el centro y existían esencias menores. Los Tlamatinime y las personas de conocimiento entendían la integridad del universo con la tierra y la vida humana. Nada estaba separado y todo era complementario. Y existía una conciencia o energía superior que se encontraba en el centro de lo inconmensurable. Los anahuacas sabían que su corazón y su mente están en el centro del universo, y solo a través del sol podían comunicarse con él, considerado el centro de la galaxia y a su vez el corazón y la mente del Creador, creador del mundo y del ser humano. Construyó el mundo 3 veces. La primera vez fue habitado por genios. La segunda vez por los Tzolop, una raza oscura y siniestra. Y la tercera y última por los anahuacas. Los anahuacas, por alguna razón, aproximadamente en el año 850 después de Cristo, en el auge de su brillante civilización, partieron de sus tolanes que habían destruido, quemado y cubierto de tierra o simplemente abandonaron, dejando atrás soberbias construcciones, observatorios astronómicos, obras de arte, cientos de monumentos y estelas, y desaparecieron. Sin saber cómo, destruyeron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y a dónde se fueron? Se sabe que dejaron guardianes de sus centros de investigación y estudio, hoy conocidos como zonas arqueológicas, y que ellos preservan los valiosos códices escondidos hasta ahora. Algunos de los centros de conocimiento fueron repoblados por otros pueblos, pero la mayoría de estos centros de investigación y estudio fueron cubiertos y muchos de ellos siguen bajo tierra sin ser descubiertos. Conforme se descubre el legado de la civilización del Anáhuac, nos quedamos maravillados con estos adelantados astrónomos, matemáticos, físicos, ingenieros increíbles, constructores de monumentos imperecederos. Consideraron los occidentales que poseían una visión superficial e ingenua del mundo, atrasada y primitiva. A la luz de los descubrimientos de las culturas anahuacas, percibimos con verdadero asombro que en algunos aspectos estaban más adelantados que los científicos actuales y llevaban una ventaja de casi 1000 años a las civilizaciones del entorno, mucho antes que las civilizaciones contemporáneas de su época.
Los anahuacas dominaban un sistema numérico binario exponencial con base en el número 20. Ya 500 años antes de los árabes, utilizaban el concepto del cero matemático y su calendario que sincroniza al Sol, la Luna y la Tierra con el universo. Es más, sus medidas astronómicas probaron ser tan exactas que comparándolas con las medidas tomadas por la NASA, el Centro Aeroespacial Estadounidense, son apenas diferentes en milésimas de segundo. Por ejemplo, según los anahuacas, la rotación completa de la Tierra alrededor del Sol es de 365.2420, mientras que la NASA lo mide en 365.2422. Los anahuacas mantenían la creencia de que el centro de la galaxia, el Hunapku, cada 5.125 años surge un rayo sincronizador que justamente sincroniza al Sol y a todos los planetas con una poderosa emanación de energía. En la rotación completa del sistema solar en la galaxia, ellos hacían una división de dicha elipse en dos, con una fracción cada una de 12.812 años, llamando a la fracción más cercana al centro de la galaxia día y a la parte más alejada de Hunapku noche, tal cual se divide en día y noche en la Tierra. A su vez, dicha elipse era partida en 5 periodos de 5.125 años, los cuales eran mañana, mediodía, tarde, atardecer y noche. Según nuestros viejos abuelos anahuacas, justamente en nuestro nuevo milenio estaremos ingresando en la mañana galáctica, y es marcada por el rayo sincronizador desde Hunapku. Los hombres y mujeres de conocimiento nos dicen que el periodo intermedio al traspaso dura 20 años, y ellos lo llaman el tiempo del no tiempo, en donde ocurren grandes cambios. Es allí cuando debemos ser capaces de transformarnos, puesto que será nuestra decisión seguir como humanidad o perecer en nuestra autodestrucción. Encontramos un calendario que abruptamente finaliza luego de una cuenta de 25.625 años, justamente en el cambio de nuestro milenio junto con ese calendario. Es lógico suponer que todo esto puede ser una mera coincidencia y las profecías, orientadas hacia personas que nacerían cientos de años después, pueden ser solo parte de un mito mal comprendido por los que han comenzado a descifrar la escritura maya. Además, su extraña desaparición sin dejar rastros plantea dudas sobre un pueblo que, sin un porvenir conocido en su propio tiempo, anuncia, sin embargo, un futuro a otra fase de la civilización humana. El símbolo conocido como Hunapku se encuentra en el códice del siglo XVI magliaveciano y en la reproducción que hizo Celia Nuttall. En él se pinta en una manta y tiene una inscripción que dice arena y agua. Posteriormente fue asociado con la Vía Láctea y el dios Hunapku por José Argüelles en 1987 en su libro El factor maya, quien cambió el símbolo a uno circular. Sin embargo, el símbolo en cuestión es propio de todas las culturas del Sema náhuatl y no solo de los mayas. Está compuesto por 4 mariposas que apuntan a los 4 rumbos de la existencia dispuestas en pares de opuestos complementarios.
negra con blanca y blanca con negra, es decir, material e inmaterial, concepto iconográfico que nos presenta claramente el principio dialéctico del par de opuestos complementarios. Es necesario saber que en la mitología tolteca del Anáhuac, los guerreros y guerreras de la muerte florecida se representaban con una mariposa en el pecho, símbolo que implica que el ser humano es un capullo en evolución-transformación y que a partir de la batalla florida, los guerreros salen victoriosos de su capullo convertidos en mariposas, que se elevan en busca del cielo. Podemos ver la mariposa en el pecho de los llamados atlantes de Tula, de Coatlicue y de Chacmol. En el centro del dibujo, donde se encuentran las 4 mariposas, surge el símbolo del caracol marino cortado de manera transversal, que es el símbolo por excelencia de Quetzalcóatl y que nos remite a la idea del soplo divino que le da conciencia a la materia. El símbolo representa cabalmente el principio rector de la Toltecayotl, como el arte de vivir en equilibrio. El equilibrio se logra a través de la medida. A su vez, la medida se obtiene por el movimiento de los astros o mecánica celeste. Es por ello que Hunapku significa dador del movimiento y la medida para la civilización del Anáhuac y sus diferentes culturas en tiempo y espacio, pero todas unidas por la matriz filosófica cultural de la Toltecayotl. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado.